Amados ministros, diáconos, colaboradores y iglesia en general, pasa a vosotros, hermanos. Siéntese, por favor. Y esperamos que nos encontremos bien, que estemos todavía con este anhelo ferviente de seguir siguiendo a lo que venimos a hacer, hermanos, en esta reunión. Anoche les preguntaba si ya se habían cansado y muchos dijeron que no. Sí nos cansamos de alguna manera, ¿no? Pero no es suficiente como para dejar de hacer lo que queremos hacer y lo que debemos hacer, porque esto es importante para nosotros, para servir a Dios. Dice la Escritura en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, versículo 7, lo voy a leer. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Amén. Todos sabemos del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero también, hermanos, es importante reconocer algo. Y con ello también quiero mencionar algo que cada uno de nosotros sabemos. Todos nosotros sabemos esto. Israel fue llevado cautivo. Israel gemía. Pedía la misericordia de Dios. Y Dios le concedió esa misericordia enviando a su siervo. Porque estaría de más, pero también hay que decirlo. Los tiempos de Dios son perfectos. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Quizás Israel en su momento, cuando fue llevado y estaba en ese lugar, pues se lamentaban todos aquellos que nacieron en aquel lugar, incluso los que ya no conocían de ese tiempo. Y en ese momento, pues el pueblo estaba angustiado. Pero en el propósito de Dios y en la promesa de Dios, era que aquel pueblo, pues tenía que servirle. Creo que hay algo muy importante. Después que Israel fue sacado de Egipto, Israel quiso volver a Egipto. Quiso regresar a aquel pueblo de aquel lugar donde fue sacado. Y entonces, a veces decimos, hermanos, en nuestra vida, a veces pensamos, a veces comunicamos a los demás incluso, de alguna situación de nuestra vida, algo que suceda. Y yo puedo preguntar, ¿quién le dijo a Israel que regrese? ¿Quién los obligó? ¿Quién los incitó? Nadie. Ellos por su propia cuenta le decían a Moisés que ahí comían ¿cómo? Ahí comían mejor, que ahí estaban mejor. Y sí, la pregunta que hacen todos los ministros, ¿sí estaban mejor? ¿Sí comían mejor? Hermanos, eran esclavos. ¿Y cómo se trata un esclavo en aquel tiempo? Lo mismo cuando Moisés sube, nuestro hermano ministro comentaba acerca de Moisés y Josué. Cuando aquellos varones bajaban, el pueblo ya estaba desenfrenado. Pero hubo un varón que fue Aarón, y que a veces le decimos con ciertas connotaciones. Y él dijo, no sé, yo solo puse esto, los arcillos, el oro, y algo salió. Ahí está. Y vuelvo a preguntar, ¿y quién obligó a Josué a hacer eso? Perdón, Aarón. ¿Quién le obligó a Aarón? Porque él puede decir el pueblo, ¿qué es lo que dijo Adán cuando Dios le dijo, ¿qué has hecho? Señor, la mujer que tú me diste. ¿Y Aarón? Y es que a veces decimos la presión del pueblo. Moisés tocó la piedra 2 veces. Pero hay en ciertas circunstancias, hermanos, de la vida, o en muchas circunstancias, no siempre es un todo, que en los aspectos de nuestro vivir, de nuestras acciones, son nuestras propias decisiones las que nos llevan a una situación o nos llevan a otra.
Sí, hermanos. Y bueno, el hermano Jaciel decía, ya pasaron los días de reunión. Yo estaba sentado ahí y andaba pensando, ¿qué voy a decir en la congregación? Pero mire, usted decidió por su propia cuenta estar aquí. ¿Cuántos días llevan? No lo sabemos. No sé, nos hemos visto aquí por los pasillos, nos hemos saludado. Yo ya le he contado los días que nos hemos visto. Pero todo lo que está aquí en este momento es su plena decisión. Ha escogido estar aquí. ¿Verdad? ¿Sí? Reconocemos entonces que eso es importante. Vamos a ver la escritura, hermanos. En Lucas capítulo 2, versículo 49. Lucas capítulo 2, versículo 49. Voy a pedir la ayuda de mis hermanos varones o alguien de la congregación que me apoyen a leer. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Lucas 2:49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Amén. Amén. Habla el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? ¿Por qué me buscáis? Ahora es el contexto de los que encontraron la cita. ¿Por qué me buscáis? ¿Qué no sabe que los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Y qué decimos nosotros en esta noche ya? Sí, amén. Porque en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar, hermanos. Aparte de ser algo hermoso, aparte de convivir ya de los tiempos que hemos participado, de las canciones, de la alabanza, del testimonio, la gratitud, de los temas que hemos recibido todos, porque todos recibimos los temas, incluso hasta el que expone. Yo siempre decía esto. A mí me gustaba sentarme a escuchar. Me gustaba sentarme a escuchar. Y cuando me decían, tienes una participación, como que mi corazón de alguna manera se negaba un poquito, porque yo quería escuchar. Y a lo mejor otras circunstancias. Pero si algo es una realidad en la vida, hermano. Miren, en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar. En los negocios de nuestro Señor Jesucristo nos conviene estar. Muchos de los que estamos aquí, porque a veces decimos somos pocos, sí, comparado con un grupo, pero somos muchos, hermanos. Mire, dice la Escritura que en algún tiempo, habla el apóstol Pablo, también en algún tiempo hablando a los de Corinto, eran que fornicarios, adúlteros, idólatras, ¿sí? Ladrones, y empieza a dar una lista, que no lees todo, pero ahora ya no sois, ahora ya estáis limpios. Entonces, hermanos, aquí estamos nosotros comprendiendo la voluntad de Dios. Y probablemente, hermanos, si nosotros no tuviéramos esta decisión de estar a la presencia del Señor en los negocios de nuestro Padre, ¿qué estuviéramos haciendo? ¿Qué es lo que estuviéramos haciendo? Permítame decirlo a lo mejor. Alguien de nosotros, si no hubiera tomado la buena decisión de servir al Señor, todavía sería idólatra. ¿Sí, hermano? Homicida, defraudador, ladrón. Si se da cuenta, hermano, si valora la importancia, si se valora la importancia que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestras manos, en nuestro corazón, porque esto es lo que nosotros entonces comprendemos. Hablaba del día de reposo, pero también en esto lo voy a agregar de mis palabras. A esto también de nosotros le podemos llamar delicia santa. Aunque el día de reposo es especial, quiero aclararlo para que no piensen que estoy cambiando algo. Hermano, qué hermosos recuerdos nos quedan en el corazón, ¿verdad? ¿Y quién puede arrebatarnos eso? Pero si algo es muy importante, hermanos, que nuestro corazón, todo nuestro ser, incluso las familias, a mí me da mucho gusto ver familias en la iglesia que han tomado esta decisión de estar ante la presencia del Señor.
Y dice entonces el Salmo capítulo 27, versículo 4. Otro hermano que le dé lectura, por favor. Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Yahvé, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Amén. Una cosa he demandado al Señor. ¿Sí? Pero no tan solo David, o el siervo de Dios, la demandó, sino que también ¿la qué? La buscaba. ¿Y qué es buscarla? ¿Qué es buscar? Allí en Yucatán dicen lo busco, pero no lo busco, ¿no? ¿Qué es buscar? Es hacer lo necesario porque queremos encontrar algo, ¿sí? Algo que es importante, algo que necesitamos, hermano. ¿Sí? Y el Señor en nuestra vida es una bendición, pero también es nuestra necesidad. Preguntaba el hermano, ¿qué somos sin Dios nosotros? ¿Y Dios sin nosotros? Sigue siendo Dios, hermano. ¿Sí se da cuenta? Entonces Dios es una necesidad en nosotros, porque probablemente en alguna parte de nuestro pensamiento, de nuestra vida, hermano, hayamos pensado que algo que hacemos para la obra del Señor o para el Señor es demasiado. ¿Cuántos días de reuniones son, hermanos? ¿Cuántos días de reunión son? 5. ¿Empezamos desde cuándo? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves. 5 días de reunión. Ay, esos hermanos no tienen nada que hacer ahí. 5 días metidos todo el día. ¿Escuchar eso de algún familiar, de algún conocido? A mí alguien me ha preguntado del día de reposo. Oye, ¿y qué hacen allá en tu templo? Me dicen. ¿Qué hacen allá en tu templo el sábado? Porque les digo, ni me hablen. Y si me hablan no les voy a contestar. Así les digo a muchos, ni me hablen. Y me dicen, ¿qué tanto haces ahí? Bueno, pues hacemos esto y esto. ¿Y no te fastidias estar todo el día? No. ¿Por qué me voy a fastidiar? Si Dios a mí me ha llevado de la mano 48 años, me ha soportado Dios 48 años de mi vida, mis desaciertos, mis enfermedades, mis resfríos, mis dolencias. Si Dios me ha aguantado, ¿y yo por qué me voy a cansar en un día que le entrego al Señor? ¿O por qué me voy a cansar o no querer servirle al Señor? ¿Cuántos? 5 días. Y es que, hermano, de alguna manera, tenemos que entender esto. Dios nos llamó. Y Dios nos ha dado un grande privilegio, muy grande. Muy, muy, muy grande ese privilegio que Dios nos ha dado. Que somos llamados hijos de Dios. ¿Sí, hermanos? Juan 3:16, por favor. Aunque ya todos sabemos esto. Juan 3:16. ¿Alguien que lea, por favor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Fíjese. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí, hermanos? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no crea, para que todo que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, dije hace un momento, ese grande privilegio de ser hijos de Dios, pero no solamente por el título de ser hijos de Dios. Díganme ustedes si en lo grueso de la humanidad, ¿cuántos no se llaman iglesia de Dios? Hermanos, ¿cuántos no se llaman iglesia de Dios? ¿Y cuántos nos dicen yo soy hijo de Dios?
Y es que viene algo importante que siempre hemos dicho, hermanos. Hay hijos de Dios por creación. ¿Sí estamos? Hay hijos de Dios por creación. Y hay hijos de Dios por adopción. ¿De cuál quiere ser usted? Hay que nacer, ¿no? Hay que nacer. Pero dice Juan, de aquellos que no son engendrados de carne ni de voluntad humana, sino de ¿qué? Del Espíritu. Hermano, quizás esta reunión pase, ya a lo mejor quiera llegar alguien a su casa, tenga algún pendiente, pero si algo le puedo decir en esta noche, que todo lo que esto conviene y todas las veces que se reúne usted en su congregación o en su casa de oración, como le dice, cada vez que escucha la instrucción del ministro, del diácono, hay algo muy importante, hermano, en su vida y debe aprovecharlo, porque, hermano, dice la palabra de Dios, en tiempo aceptable de que te he llamado. Y hermanos, ¿cuándo es el día aceptable? Hoy. Por eso a veces decimos esto, hermano, a los jóvenes que se entretienen platicando, por ejemplo, a los hermanos que se duermen, a los que no leen la Biblia, a los hermanos que se salen, lo dijimos en las aportaciones. Hermano, justamente venimos a hacer ¿qué? Justamente venimos a hacer ¿qué? Esto, escuchar la palabra de Dios, alabar al Señor. Y si no lo hacemos, ¿cómo se le diría? ¿Qué estaríamos haciendo? Hermano, con todo respeto, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí se da cuenta? Cuando el Señor Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar, ¿qué estaba haciendo? ¿Sí se da cuenta? Ahí estaba el Señor Jesús entre los maestros de la ley. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba hablando el Evangelio, estaba dando, voy a decirlo así, con mis palabras, estaba dando una cátedra a los maestros de la ley. Hermano, y eso es bien importante que cada uno de nosotros, en la vida particular. Mire, le voy a contar una anécdota, no suelo hacerlo, porque no pienso demorarme mucho. Mire, había un personaje, había un empleado que trabajó muchos años de su vida y ya le tocaba jubilarse. No sé aquí quién es, hermana Susana es jubilada. ¿Cómo se añora cuando viene la jubilación? ¿Cómo se añora cuando ya viene la jubilación? Ya. Trabajo un año más para mí, no, ya quiero jubilarme. Bueno, este personaje se iba a terminar de concluir, que quedaban unos días. Se acerca su patrón y le dice, quiero que me hagas un último trabajo. Y aquel varón se puso triste, bajó la cabeza, cogió los hombros y con voz tenue dice, sí, ¿qué es lo que quiere que haga? Y le dice a aquel ser, antes de que te retires ya de tu trabajo y ya no tengas nada que elaborar en esta empresa, quiero que me hagas una casa, porque trabajaba como arquitecto. Quiero que me hagas una casa. Es el último trabajo que tú me vas a hacer. Y dice aquel varón, bueno, pues está bien. ¿Y cómo quieres que haga la casa? Le dan los planos, le dan todas las medidas que necesita. Pero le dice lo importante a aquel que lo contrataba. Dice, pero yo quiero que en esa casa, que te voy a dar las indicaciones, ¿cómo lo vas a hacer? Quiero que utilices el mejor material. La mejor tubería, todo lo que sea plomería, lo mejor de lo mejor, el techo lo mejor, las puertas de lo mejor, el piso de lo mejor, todo que sea de lo mejor. Y el primer día aquel varón fue y empezó a trabajar. Y él cercaba el día de su jubilación, faltaban días, contrató al personal, y iba todo cansado, todo apesumbrado, y volvió a recordar lo que el que contrataba le dijo, quiero que utilices en esta casa los mejores materiales, no te detengas por nada, los mejores materiales. Y aquel varón no utilizó los mejores materiales.
utilizó lo que encontró en la mano, de segunda mano, tercera mano, contrató a quien pueda medio acabar algo, disfrazó, como hacen algunos albañiles, ¿no? Que solo dejan bonito por fuera y por dentro está feo. Y llegó el día y iba a entregar la casa y bueno. Y le vuelve a preguntar, ya prácticamente su expatrón, ¿utilizaste los mejores materiales? Y él mintiendo porque ya no quería trabajar, dijo, sí señor, cuando él sabía que utilizó lo peor. Y entonces ya le dice a aquel dueño, le dice, bueno, ok, ya es el día de tu jubilación, y le entrega las llaves. Esta casa que acabas de hacer es tuya. Oh, sorpresa. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no nos esmeramos para tener lo mejor? Pero cuando trabajamos para alguien, ¿qué hacemos? ¿Se da cuenta, hermano? Nuestra vida espiritual, nuestra vida en la iglesia, entonces, ¿para qué estamos trabajando, hermanos? ¿Para qué estamos construyendo? ¿Para una morada mejor de la que estamos aquí sobre la tierra o una morada peor de la que estamos aquí en la tierra? Pero ¿cuál es la promesa del Señor? ¿Cuál es su promesa? ¿Vivir mejor? Claro que sí, hermano. Por eso hoy ahí entonces en la vida, cuando decide el hombre servir a Dios, piensa a veces, pues ahora que yo termine mi carrera voy a servir al Señor. Pues ahora que yo termine este proyecto voy a servir al Señor. Ahora que yo haga esto voy a servir al Señor. Y en las cosas, en los afanes de la vida, el humano sí lo hace con dedicación, sí se esfuerza. Pero cuando le toca dedicarse y trabajar para el Señor, o a veces incluso en la obra de Dios, ya no tiene tanto esmero. Ya no le dedica tanto tiempo. Sí, hermano. Por eso entonces lo anterior. Porque entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar, hermano, y dice entonces el Señor Jesucristo, y el niño crecía y se fortalecía. Esperando entonces que cada uno de nosotros en cada reunión, en cada acto de nuestra presencia, hermano, vayamos forjándonos para una morada mejor. Pero esto es importante en nuestra vida, porque no trabajamos sin recompensa, ya lo dijimos. Romanos capítulo 6, versículo 22. Le invito a que se ponga de pie. Romanos capítulo 6, versículo 22. ¿Sí lo tenemos? Vamos a leerlo todos con voz fuerte. Es un versículo, pero vamos a leerlo todos con voz fuerte. ¿Amén? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto a la santificación y por fin la vida eterna. Amén. Tenemos entonces como fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Amén, hermanos. ¿Sí? Y preguntamos como siempre, ¿quién quiere gozar de la vida eterna? Siéntese. Y la pregunta entonces es, ¿quiere entonces la vida eterna? ¿Está utilizando los mejores materiales que Dios le da, hermano? Porque Dios nos da las mejores herramientas, los mejores elementos para construir esa moral espiritual, por decirlo así. Aunque, hermanos, hay conceptos que el Señor nos pide. Hay formas que el Señor quiere de nosotros. Apocalipsis capítulo 18, versículo 4 y Jeremías 51, 45. Lo repito. Apocalipsis capítulo 18, 4 y Jeremías 51, 45. De los jóvenes, por favor. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén. Amén. ¿A quién le hablan? ¿A quién le hablan, perdón? ¿A quién le hablan? ¿Al mundo? ¿Esas letras son para el mundo?
¿sí? Son para el que come carnes inmundas, para el idólatra, para el asesino, para el que infringe la ley de Dios. A su iglesia. ¿Y cuál es la recomendación del Señor? Salgan, ¿de dónde? ¿Salgan de qué? ¿Fuerte? Del mundo, del medio de ella, de sus obras, hermanos. Porque nosotros, aunque estamos en la humanidad, caminamos, trabajamos en la humanidad, no participamos de sus obras. Bueno, al menos no debemos participar de sus obras. Voy a cambiar la forma de decirlo. Le digo esto porque de repente alguien me invitan a algo allá en el trabajo, por ejemplo, alguien que todavía no, su corazón no se ha arraigado bien y por compromiso, por pena, ¿qué hace? Se lo come. Es que me da pena despreciar, ¿qué van a decir de mí? Sí. Digo esto muchas veces, o del joven o del hermano que a veces es invitado a la playa, por ejemplo. ¿Cómo va la playa el joven? Bueno, los de Yucatán, pues. Pero ¿cómo iré a la playa? ¿Cómo va la humanidad en la playa, por ejemplo? ¿Cómo se viste la humanidad cuando va a la playa? No se viste, ¿sí? Pero a veces, hermano, a veces el joven o el hermano de la iglesia, para no desentonar, para no verse diferente, también se viste así. También se viste así en el colegio, en el trabajo. Ay, es que todos están diferentes. Mira, para que yo haga tono, pues también voy a... Hermano, no se trata a veces de que nosotros queramos tomar una forma, porque lo dice Romanos, no os conforméis a este siglo. No debemos tomar esa forma, sino la forma que Dios nos da. Y también trabajar para nuestra vida espiritual, para gozar vida eterna, es parte de esto, hermanos. Es parte del concepto. Hablaba el hermano ministro Dan del pastel. Y preguntaba, y los predicadores también en algún momento le hemos dicho, ¿es malo comer pastel? Yo he visto, por ejemplo, yo trabajé en una empresa en algún momento. Y cada determinado tiempo, cumpleaños un compañero. Y nos hablaban ahí a todos, vénganse, la primera vez, sí, estaban todos reunidos allá, y veo que entra el pastel con las velas, dije, no, y empiezan a cantar, lo que el rey David escribió en los Salmos, en un día feliz, un niño nació, ahí está, 151, no es 151, sí, 151, y entonces, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante eso? Por ejemplo, ¿qué hacemos ante eso? No hay que desentonar porque ya estamos aquí, aunque ahí como que no diga, así medio despacito, o el pastel, ¿no? ¿Qué van a decir de mí si no agarro el pastel de cumpleaños? O en la fiesta de Navidad, el intercambio de regalo, y a ti te tocó tu hermana con este, ¿no? Bueno, la hermana le tocó. Ya iba el hermano en el bulto guardada con el regalo para que nadie la vea, y si trabaja con alguien de la iglesia, o todavía peor. Y es que a veces, hermano, son las situaciones de la vida que son también las costumbres del mundo. ¿Qué problema tiene la humanidad si come carnes inmundas? ¿Qué problema tiene el humano común? Pero la iglesia de Dios, la iglesia de Dios sí tiene un problema si come carnes inmundas. ¿Sí, hermano? El humano no tiene ningún problema en comerse un pastel de cumpleaños, en todos sus festejos, no tiene ningún problema porque ahí pertenecen, esa es su esencia, hermano, sí, esa es su forma, pero el de la iglesia no. La iglesia tiene otra forma, y esa forma es la que debemos conservar ante nuestro Dios. Jeremías, que cité, también dice lo mismo, pero vamos a leerlo rápidamente. ¿Sí lo tienen? Otro hermano colaborador, Jeremías 51:45.
salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida de la gloria de la vida de Yahvé. Amén. ¿Se trata de que el hermano nos vea? Si fingimos, si me ve el pastor, no fue el hermano 15 días en el día de reposo y vio al pastor en la calle y se guarda el hermano para que no lo vea el pastor porque pues no fue. O a veces nos escondemos de algo que es ilícito, pero ¿quién está viendo desde los cielos? Está observando y dice que el Señor es fuego consumidor y dice Jeremías, hermano, hay un pago también entonces porque nosotros cometamos pecado. Y un pago muy, muy terrible, hermanos. Porque dice la Escritura, horrenda cosa, hermano. ¿Sí se fija la expresión? Horrenda cosa, podemos decirlo así. Horrenda cosa es caer en quién, hermanos. Del Dios vivo, del Dios viviente, porque es fuego consumidor que va a consumir, hermano, como estopa. No va a dejar raíz, no va a dejar rama, destrucción total. Y por eso vuelvo a decir, hermano, en tiempo aceptable el Señor nos ha llamado y hoy oímos su voz, hoy escuchamos su voz. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer caso, hermanos, trabajar para nuestra vida espiritual, trabajar para esa corona incorruptible, inmarcesible. Si queremos ver al Señor, debemos hacer todo esto. Si queremos, hermanos, ver a los profetas, por ejemplo, ¿sí, hermanos? ¿Quién no quisiera ver a Abraham? O no sé, alguien de la Biblia que admiren, de este lado, hermanos, alguien de la Biblia que admiren, con voz fuerte. A David, el apóstol Pablo, Habacuc. De este lado, ¿quién quisieran ver? Eliseo, ¿a quién más? A Elías, a Jacob, Sí, entonces si los queremos ver, queremos abrazar al Señor Jesús. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? Y ya no seremos, no habrá esposa, esposo, hijos, porque todos seremos uno en el Señor. Fíjense qué hermosura. Y todavía cuando el Padre Eterno, ya estemos con Él en la eternidad, hermano, qué hermoso, qué bello, es lo que nuestro corazón anhela. Dice entonces, primera carta a los Corintios, no vamos a ver primeramente segunda carta a los Corintios capítulo 5:1, después vemos primera carta a los Corintios 15, 57 y 58. ¿Me siguen ayudando, por favor? Primera lectura, segunda carta a los Corintios 5:1 y la segunda lectura es la primera carta de Corintios 15, 57 y 58, por favor. Porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Amén. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Sí? Si nuestra casa material o nuestro cuerpo se destruye, ¿qué pasa? ¿Qué dijo el siervo de Dios? ¿Sí? Pues dijo el siervo de Dios, el profeta, aún desecha mi carne, con todo y este de ver quién, a mi Señor. Hermano, ¿y qué importa si en el intento perecemos sirviendo al Señor? ¿Y qué importa si mañana descendemos a la sepultura sirviendo al Señor? Descansamos con esta esperanza, hermanos, de que al final, si cumplimos, somos fieles, si dejamos las costumbres del mundo, si nosotros hacemos lo correcto, tenemos algo mucho mejor que el Señor Jesucristo traerá a la tierra. Ojo, traerá. No vamos a ir al cielo, hermanos. Traerá el Señor para nosotros. Esa transformación hermosa donde nosotros como pueblo de Dios tenemos esta esperanza, nuestro deseo, hermano. La siguiente lectura, por favor. Primera carta a Corintios 15, 58, 57 y 58, por favor. ¿Otro, hermano? Mas a Dios, gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo.
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano. Amén. Amén. ¿Sí, hermano? Y sabemos y estamos plenamente seguros, no hay ninguna duda que nuestro trabajo en el Señor tiene una recompensa. Tenemos que crecer siempre. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo en estas palabras, hermano? ¿Sí? ¿Queremos caminar entonces para el Señor? ¿Hermanos? ¿Seguros? Sí. Hermanos, no voy a hacer que nos pase como dice Proverbios 6. Es la última cita. ¿Quién la lee? Proverbios 6. 6, capítulo 6, versículo 6 al 8. Bueno, esta lectura no es lo que le digo que nos pase, porque dice, habla del perezoso. Esta lectura habla de la hormiga. ¿Cómo es el perezoso? Lo estoy diciendo. ¿Sí? ¿Han visto un perezoso? No por nada le dicen perezoso. ¿Sí, hermano? Decía un predicador de antaño, que fue parte de nuestra familia, que nos predicaba nuestro abuelo y padre de algunos de los que estamos en Yucatán. Decía que el hermano está cantando que iba a sembrar la simiente preciosa, está cantando la simiente preciosa y está acostado el hermano, cantando sembraré la simiente preciosa y entregaré cuentas al Señor. Pero dice, está cantando que va a sembrar y que va a hacer la obra del Señor y está acostado. Y a veces como que así decimos nosotros, voy a trabajar la obra de Dios, voy a hacer esto para el Señor, voy a prosperar. Y está el hermano en su lugar bien quedito, bien calientito, bien cómodo. Hermano, debemos ser como Proverbios capítulo 6, hermana. ¿Quién me lee? Perdón, me confundo. Proverbios 6, versículos 6 al 8. Ve a la hormiga o perezosa, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Amén. Amén. ¿Sí, hermano? Entonces, ¿cómo es la hormiga? ¿Cómo es la hormiga? ¿Perezosa? No, no es perezosa, es trabajadora. ¿Sí, hermano? ¿Se ha puesto a observar usted a las hormigas? ¿Sí se puede observar? ¿Qué es lo que hace la hormiga? Bueno, es trabajadora, pero ya te fijó cómo van y qué es lo que llevan encima. A veces una hormiga o dos hormigas. ¿Sí lo observaron, hermano? Dios le tiene que dar esa habilidad a la hormiga para llevar otros insectos mucho más grandes que ellos. ¿Y quién podría imaginar, hermano, que un insecto tan diminuto pueda hacer eso y pueda guardar comida para los tiempos de escasez? E incluso allá en Yucatán decimos una frase cuando se pone el tiempo diferente y entonces vemos muchas hormigas que salen, porque hay muchas variedades de hormigas, y salen las hormigas y cubren las paredes, están buscando un refugio alto, y en Yucatán decimos va a llover, va a venir una fuerte lluvia, y lo decimos porque las hormigas empiezan a buscar un lugar alto. Fíjense, y muchas veces llueve, hermanos, llueve fuerte. ¿Cómo Dios le tiene dado la capacidad a algo tan diminuto que no tiene razonamiento como el ser humano? ¿Sí se da cuenta? No recuerdo hace cuántos años, fueron muchos años, a lo mejor ustedes recordarán, de aquel tsunami en cierto lugar, no quiero decir lugar porque tengo miedo a confundirme. Vino un tsunami hace muchos años y los testimonios que da la gente, que en muchos lugares, entre ellos los elefantes, antes del tsunami corrieron a los lugares altos. Y a veces pensamos, ¿cómo es que los animales tienen cierto sentido que Dios les ha dado? Es la creación de Dios, hermano. Es lo que ellos hacen por amor. Pero también en todo esto, dijimos hace un momento, Dios ha amado a la humanidad. Y fue tanto el amor que dio a su Hijo para que muera por la humanidad. Dios hoy nos da a nosotros la virtud de ser llamados sus hijos. Dios nos da las habilidades, nos da las herramientas
Debemos construir, hermanos, una morada que no perece, una morada que no se va a corromper, que la polilla y el orín no van a destruir. Y sobre eso tenemos que trabajar, hermanos. No solo en esta asamblea, en las siguientes, en las reuniones con sus ministros, con sus pastores, con los diáconos, en las áreas que tengan, maestras, instructoras o instructores de niños. Sí los hay, ¿verdad? Aquí en este lugar. ¿Sí hay instructores de niños? ¿Sí hay? Tienen que trabajar en sus áreas, tienen que fortalecerse, tienen que recordar siempre que su trabajo en el Señor no es en vano. Y que cada trabajo que usted realice en la obra de Dios, cada día tiene que ser mejor, prepararse mejor, dar el todo, hermano, para que con el Señor Jesucristo regrese a la tierra, ya sea que vivamos o que descansemos, tengamos, hermanos, esa morada espiritual que la palabra nos habla. Vuelvo a preguntar, ¿la quiere, hermano? ¿Quiere esa morada eterna? ¿Sí la quiere? No como la humanidad, claro. ¿Sí la quiere? Hermano, tiene que trabajar la obra de Dios. Tiene que hacerlo con esfuerzo. Bueno, iba a decir una frase que hace unos años nos comentaron, no sé si hermano ministro Dan recuerda esta frase de algunas que nos dio nuestro hermano ministro Natanael. Terminando una reunión, no recuerdo exactamente cuál fue, terminamos una reunión, nos saludamos y el hermano nos dijo al hermano y a mí, ahí les encargo. Si mañana no estoy, ahí les encargo. Y no es que cumplamos la última voluntad del hermano, sino que sabemos perfectamente, en ese caso el hermano organizador sabe perfectamente que no era necesario que nos digan esas palabras, pero el ministro en ese momento dijo, ahí les encargo. Y si mañana el hermano ministro no está, un servidor o el hermano Santiago no estamos como ministros, ¿qué decimos? ¿Qué decimos, hermanos ministros? Ahí les encargamos. Pero para eso, hermanos varones, hermanos del ministerio, tienen que prepararse. No desperdicien, hermanos, el tiempo. No echen a saco roto las palabras, las enseñanzas que hoy tienen. Un servidor, hermano, un servidor en la doctrina y en la iglesia vivió tiempos difíciles. No tuvimos la enseñanza como hoy en día la tenemos, bien fácil. Y aunque tenemos que viajar distancias, la tenemos fácil. No tuvimos enseñanza, no tuvimos maestros o maestras de música como el día de hoy y en estos días la hemos tenido. Nadie nos dijo cómo hay que tocar las voces, las melodías. No teníamos en aquel tiempo, hermanos. Los de Yucatán saben esto. No sé qué más habrá pasado por este trayecto. Y fueron tiempos difíciles y utilizamos lo que teníamos a la mano. Y bendito sea nuestro Dios y su obra que hoy estamos aquí. Y hoy vemos algo esplendoroso, algo hermoso, algo digno para el Señor. Pero hace muchos años, un servidor no gozó de eso. Y ahora que hay, hermano, mi consejo para cada uno de ustedes, hermanos del ministerio, hermanos de la congregación, no desperdicie los dones que Dios ha puesto en medio de su iglesia para crecimiento y fortalecimiento de cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga.